Hay un evento poco conocido, pero muy comentado y sobre todo muy distorsionado en la historia de la Iglesia. Me refiero al famoso Concilio de Nicea. Permíteme en este día explicarte detalladamente qué es lo que ocurrió realmente en el famoso concilio. Todo comenzó a partir del 318 después de Cristo, cuando irrumpe el conflicto arriano. La controversia se basaba en el debate de consustancialidad del Hijo. Los arrianos decían que el Hijo era creado por Dios y eso lo hacía inferior. En cambio, la ortodoxia de la Iglesia decía que el Hijo era coeterno con el Padre y esto lo hacía igual, es decir, consustancial. Esta diferencia doctrinal llevó a los obispos de aquel momento a organizar un concilio donde definirían la ortodoxia, es decir, la doctrina correcta en beneficio y unidad de la Iglesia. Arrio fue un clérigo de Libia, en el norte de África. Fue ordenado presbítero en la iglesia de Alejandría, en Egipto. Arrio expuso su teología al obispo Alejandro, el cual quedó muy disgustado y, en un consejo, lo exilió a él y a sus seguidores de la ciudad, probablemente en el 318 o en el 319 después de Cristo. Luego ese conflicto, que era solo en Alejandría, se extendió por toda Siria, Palestina y Asia Menor. Es decir, fue un error exiliar a Arrio, porque Arrio, al retirarse de Alejandría y comenzar a caminar por otras tierras, comenzó a difundir su teología, tanto así que convenció a dos Eusebios de la época, Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea, generando de esta forma desunión en la Iglesia Universal. Constantino, que apenas había ganado su victoria en mes de septiembre del año 324, convocó a un concilio, pero el concilio ya había sido convocado antes de Constantino, es decir, el mismo Eusebio y otros obispos de la zona habían acordado en realizar un concilio en Ancira. Se dice que unos 300 obispos llegaron a Nicea de Bitinia el 20 de mayo del 325. Los principales obispos en asistir fueron Ocio de Córdoba, España, Alejandro de Alejandría y su futuro sucesor Atanasio, quien fue un excelente expositor de la teología ortodoxa, Marcelo de Ancira, Macario de Jerusalén, a quien se le atribuye el descubrimiento del Santo Sepulcro, Leoncio de Cesarea, Eustacio de Antioquía y los presbíteros Vito y Vicente, representantes del obispo de Roma. Es decir, ni siquiera fue el obispo de Roma como para atribuir el evento al nacimiento de la Iglesia Católica. Fueron los presbíteros Vito y Vicente, representantes del obispo de Roma, quien no asistió por estar enfermo. Entre los amigos y defensores de Arrio estaban Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea. La asamblea tocó tres puntos: la readmisión de los caídos, es decir, durante la persecución habían personas que negaron la fe en Jesucristo, a quienes se les consideraba caídos o excomulgados o exiliados de la iglesia. En este concilio se trató ese asunto: cuáles deberían ser los procedimientos para readmitir a los caídos. El segundo punto fue el modo de ordenamiento de presbíteros y obispos. Y el tercer punto se trató acerca del concilio arriano. Cuando Eusebio de Nicomedia disertó a favor del arrianismo, todo el concilio gritó blasfemia, mentira, herejías. En miedo a este actuar de parte del concilio, en el propio Eusebio de Cesarea, le limitó que él también expusiera la misma teología. Así que Eusebio de Cesarea se quedó callado. En conclusión, luego del debate acerca del conflicto arriano, se creó el credo niceno, donde se rescata la siguiente frase: Jesucristo engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Todos los padres conciliares ratificaron este credo con su firma el 19 de junio de 1325. Arrio salió de Nicea condenado y desterrado. Sin embargo, fue restituido por Constantino del exilio en Ilia en 328. En el 335, un sínodo convocado en Tiro y en Jerusalén declaró que Arrio podía ser admitido en la iglesia una vez más.
Poco después, en el 336, murió en Constantinopla. Esta es la historia del famoso Concilio de Nicea.